Diagnóstico para que aclaremos el tema de la interpretación de pruebas rápidas en TB. Muy interesante, muy de moda, generan confusión y a veces se interpretan mal. Yo creo que a veces confunden y enredan los casos o los diagnósticos. Para eso entonces el doctor Santiago Ateortúa Muñoz, quien es médico microbiólogo, Hospital Fundación Universitaria San Vicente de Paúl. Bueno, doctor, bienvenido, muchas gracias por la participación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La idea de la charla es mostrarles cuáles son las pruebas moleculares que más se están utilizando en este momento en la ciudad de Medellín y cómo interpretarlas en el contexto clínico y cuándo utilizarlas y cuándo solicitarlas. Clásicamente en la valoración diagnóstica de tuberculosis siempre hemos tenido varios criterios que, como todos los conocemos, está el criterio epidemiológico, el criterio clínico y radiológico, el criterio inmunológico, que acá lo único que tenemos disponible por ahora es la prueba de tuberculina, pero hay otras pruebas nuevas adicionales, y está el criterio muy importante que es el criterio de confirmación microbiológica. Tradicionalmente teníamos las pruebas convencionales, que eran la baciloscopia del cultivo y la patología, pero ahora las pruebas de biología molecular, las técnicas moleculares ya por OMS están siendo validadas como pruebas para confirmar diagnóstico de tuberculosis. Surge entonces la siguiente pregunta, y es si la amplificación de esos ácidos nucleicos es una buena herramienta diagnóstica para tuberculosis, y vamos a ver si en el transcurso de la charla logramos darle respuesta a esta pregunta. Primero que todo, un recorderis, y es que es una prueba de biología molecular. La más frecuente que se utiliza son las pruebas en reacción en cadena de polimerasa, que es PCR, que no es la PCR que se solicita para ver si está inflamado, sino que esta es una prueba molecular para tratar de detectar un material genético, y tiene su fundamento se da en que se busca replicar unos ácidos nucleicos que ya se conocen, ¿cierto? Y eso se hace a nivel de cambios en temperatura y utilizando unas enzimas en un laboratorio. Hay tres pasos básicos en este procedimiento, que es la extracción, es sacar ese material genético, sea del microorganismo o de la célula que se busca. La amplificación es ya conociendo ese material genético, conociendo ese. Bueno, voy a ver si con esto acá les muestro, no sé qué parece, no parece. Entonces, conociendo el material genético, hacemos la extracción, de esa extracción hacemos la amplificación de este segmento que conocíamos, y el tercer paso, el último, es la detección, y aquí es donde han cambiado mucho las técnicas. Inicialmente siempre teníamos un revelado de esta amplificación en unos geles de agarosa, que era muy trabajoso, muy difícil en el laboratorio y que tenía muchos problemas de interpretación. Se han utilizado otras técnicas como la hibridación ya en matrices de celulosa, y lo último que está son la detección en tiempo real. A medida que se va amplificando, se va detectando ese DNA que se va produciendo. ¿Qué ventajas tienen esas pruebas moleculares? Entonces, lo más importante es que son pruebas muy rápidas y que ya se pueden hacer a partir de la muestra clínica. Primero había que esperar a que tuviéramos un cultivo positivo para micobacterias y hacerle la prueba molecular. Ya se pueden hacer a partir de la muestra. Lo otro que es muy importante es que diferencia e identifica microorganismos. No es lo mismo que a usted le reporte en una baciloscopia 2 cruces de Bar, que puede ser micobacterio en tuberculosis, pero puede ser otro micobacterio, a que la prueba molecular sí me diga que es micobacterio en tuberculosis, no que es un micobacterio indistinto.
Lo otro es que puede ser una ventaja o una desventaja, es que detecta microorganismos viables y no viables. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos que la micobacteria esté viva para que nos crezca como en los cultivos. Aquí lo importante es que haya material genético y se detecta. Y esto que es muy importante es que las pruebas nuevas comerciales que están disponibles tienen muy buena sensibilidad y especificidad. Este era uno de los problemas al principio cuando trabajábamos PCR, que lo que yo hacía en el laboratorio, montábamos nuestros primers, diseñábamos los primers, lo tratábamos de reproducir en otro laboratorio y no nos daba, entonces la reproducibilidad era muy difícil. Ya estas pruebas están muy bien diseñadas, entonces el resultado que me da a mí, lo más probable es que le den el otro laboratorio si sigue el procedimiento como es. Y con lo que estamos ganando y la están sacando del estadio es con la detección de genes de resistencia. Esto es muy importante en tuberculosis porque todos saben todo lo que se demoran unas pruebas de sensibilidad en tuberculosis. Aquí desde el primer día ya sabemos si va a ser sensible o resistente. Bueno, ¿por qué hay que identificar esas pruebas para qué hay que hacer esa identificación de genes de resistencia? Pues primero miremos un poquito de epidemiología de la resistencia. De acuerdo a la resistencia a los medicamentos antituberculosos, el micobacterio en tuberculosis se puede dividir en monoresistente, que sea resistente a un solo fármaco cualquiera, multidrogo resistente, que sea resistente al menos dos, que son la isoniazida y la rifampicina, y XDRs, que sea multidrogo resistente, o sea más resistencia a quinolonación inyectable. Se dice que tenemos en el mundo más de 500.000 de casos de tuberculosis multidrogo resistente, o sea resistente a isoniazida y rifampicina. Pero aquí lo más importante es que ya más de la mitad de los casos son nuevos, o sea, son pacientes que nunca han estado expuestos a fármacos antituberculosos, y casi la otra mitad sí eran previamente tratados. Siempre se decía, riesgo de resistencia es que ya recibió tratamiento. No, porque es que si usted está expuesto a un paciente multidrogo, tiene todo el riesgo de que esa cepa sea la que lo infecte. ¿Y por qué las pruebas moleculares están ganándole tanto a los cultivos? Es porque es muy fácil de explicar esa resistencia en tuberculosis. La resistencia fenotípica, o sea, la que detectan en los cultivos, está explicada casi siempre por unas mutaciones que son en unos genes que ya se conocen y que son específicos. Y por lo general solamente se requieren cambios en un solo nucleótido, o sea que son mutaciones puntuales. No se necesitan muchas mutaciones para volverse resistente, con una sola tiene. Entonces, si detectamos esa mutación, se puede predecir la resistencia. El mejor ejemplo es la rifampicina. El 95% de la resistencia a la rifampicina tiene una única mutación en un gen, que es el gen RPOE, y realmente este es un gen muy pequeño, fácil de amplificar y se puede detectar muy fácil en cualquiera de las pruebas. Entonces, si nos dice que hay una mutación, estamos casi con un 95% de certeza de que esa cepa va a ser resistente. Y el otro medicamento que es muy importante, que es la isoniazida, hasta el 90% de las mutaciones se presentan entre genes, que son en la región promotora del INA, en el gen INA y en el gen CAG. Entonces, teniendo amplificado estos segmentos, usted ya sabe con un 95% para rifampicina y con un 90% para isoniazida si va a ser sensible o si va a ser resistente. Esto es como el esquema de los genes. Les voy a explicar rapidito cómo se detecta. Esta es la secuencia del gen, por decir algo, del RPOE, y cómo diseñan ellos los primers. Entonces diseñan que todo el gen esté en alguno de estos segmentos, y hay unas mutaciones específicas que también tratan de amplificarla. Cuando falte uno de estas sondas salvajes que no amplifique, es porque ahí probablemente hay una mutación, entonces se detecta la resistencia. Así son más o menos los diseños de la mayoría de las pruebas. Entonces, ¿qué ventajas tiene detectar rápidamente esa resistencia? Primero, que van a iniciar el tratamiento eficaz desde el principio. No es lo mismo usted empezar un tratamiento tetraconjugado en un paciente que sabe que es sensible, que tiene una probabilidad de éxito mucho más alta, a que usted empiece el tetraconjugado y a los 6 meses, cuando usted le va a entregar el diploma de que ya se terminó el tratamiento, le llega la prueba de resistencia y era resistencia a isoniazida o era resistencia a isoniazida y rifampicina. Entonces ahí es donde tenemos el embale. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente después?
También reduce el periodo de contagio de los casos multidrogoresistentes hasta por 8 semanas. Aquí en Colombia yo le podría colocar aquí hasta por 16 semanas casi, porque los cultivos se demoran más. Mejora la respuesta clínica de los pacientes, obvio, y este es un dato muy importante. En Estados Unidos que sí miden la plata, porque una de las cosas grandes de dificultad es que dicen que las pruebas moleculares valen mucho, pero en Estados Unidos que sí les importa medir la plata, saben que se previene con un solo caso de tuberculosis multidrogoresistente que se diagnostica desde el principio hasta $250.000 al sistema de salud en un mes. ¿Y eso cómo lo miden? En cuántas personas evitan que se contagien, cuánto tratamiento inefectivo le dieron, cuántos exámenes y complicaciones se pueden presentar, y casi que con eso se libra un equipo con los que pueden hacer una prueba molecular. Bueno, esa era como la introducción de esa parte, que es como muy bacano, pero ahora sí vamos a hablar de qué técnicas son las que vamos a utilizar. Es muy importante saber si es una muestra que sea pulmonar o una muestra que sea extrapulmonar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las muestras extrapulmonares tienen una característica, es que son pausivacilares, ¿cierto? Y dentro de eso, las que tenemos disponibles para muestras pulmonares está el Ginesper, que yo creo que todos lo han escuchado, pero hay otras que son, que tienen otras ventajas adicionales, como son el Laniplex y el MTBDR+. Y para muestras extrapulmonares, la única que realmente está recomendada y avalada por OMS es el ESPER. Se podrían hacer estas, ahorita en algunos contextos les digo cómo, pero tenemos eso. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la vaciloscopia. Como esto detecta DNA, y el DNA depende de la cantidad de micobacterias que usted tenga, si usted tiene una paciente con una muestra que es vaciloscopia positiva, casi que cualquier prueba le va a funcionar muy bien. Pero si es vaciloscopia negativa, el ESPER es el que tiene mejor desempeño, como les voy a mostrar. Todas estas pruebas se pueden hacer en cualquier muestra menos en sangre, porque las muestras de sangre hasta ahora todavía no hemos podido encontrar cómo disminuir todos esos inhibidores de la PCR, entonces no se puede pedir un examen de micobacterias en hemoglobinus. El ESPER. Yo creo que esta prueba tiene una ventaja muy grande, y es que simplificó mucho la biología molecular. ¿Qué tiene de ventaja? Que el laboratorio, el personal del laboratorio y los bacteriólogos solamente tienen que hacer un paso, que es la preparación de la muestra. Ellos preparan la muestra y la meten en un cartuchito que es del tamaño de un kit de tinta impresora, y esto ya el equipo hace casi que todo lo otro. ¿Qué se hace en el equipo? Primero automáticamente es un lavado y una filtración, después hace una lisis y una filtración por ultrasonido que libera el DNA, y luego hace la amplificación y la detección en tiempo real, y al final imprime los resultados, no le falta nada de tratamiento al paciente. Este equipo hace todo este proceso en un tiempo de 1 hora y 45 minutos. ¿Qué ventaja grande tiene esta prueba molecular? Como ustedes ven, es un sistema cerrado de única muestra de un paciente, o sea, el riesgo de contaminación es muy bajito, y el riesgo de infección dentro del personal del laboratorio también muy bajito. El único problema sería cuando están preparando la muestra. Con esa metodología, OMS casi que ya lo está haciendo en los sitios de más bajos recursos y más alejados, está colocando estos equipos, inclusive más que la vaciloscopia, porque para la vaciloscopia se necesita un microscopio, una bacterióloga entrenada. Ustedes saben todas las dificultades que hay, que unos ven más que otros los bacilos. Esto es más automático, lo único que necesita es una fuente de luz. Entonces en África este equipo está desplazando mucho la vaciloscopia. Este fue el primer estudio grande donde lo validaron, en el 2010 salió en el New England, y aquí lo que se quiere mostrar es que va muy bien en pacientes con BK positivo, una sensibilidad del 98%, en pacientes con BK negativo, o sea, los que son vaciloscopia negativas tienen una sensibilidad del 72%, que es muy buena, y pacientes que no tienen tuberculosis, 99% de especificidad, o sea que tiene unas ventajas muy grandes esta prueba. Y lo otro es que la correlación de su resistencia o su sensibilidad a la rifampicina se correlaciona
con la multidrogoresistencia de más del 95%. O sea, si le dice que es resistente a rifampicina, el 95% son multidrogorresistentes. Salió después este estudio, que es muy bueno, es porque hicieron una cosa que se llama sensibilidad analítica, especificidad analítica y rango dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo probaron con otras micobacterias diferentes de tuberculosis de distintos sitios y diferentes patrones de sensibilidad, que encontraron que si era tuberculosis, si era resistente, lo detectó como era, y el susceptible también. Y le probaron especificidad con otras micobacterias no tuberculosas, con hongos y virus, y no detectó ninguna de esas muestras como si fuera positivo. O sea, no solamente lo probaron con cepas de tuberculosis, sino con otras cepas diferentes, y iba muy bien. Y el nivel de detección, esto es capaz de empezar a detectar cepas desde 10 a la 2 hasta 10 a la 7 unidades formales de colonias de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más sensible que la baciloscopia. Ustedes, para que una baciloscopia les salga con una cruz, necesitan más o menos 5.000 bacilos, o sea, necesitan más de 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia de Mycobacterium. Se detecta desde 100 bacilos, o sea que la detección es mucho más rápida de eso. Así es como lo reporta el sistema, si detectó o no detectó resistencia, y eso se debe a que una de las sondas no amplifica. Ya tiene 5 sondas, si hay una que no amplifica o hay una diferencia de más de 5 ciclos, da resistente. Bueno, este lo validamos nosotros abajo en el hospital. Este artículo está publicado en Biomédica, y que miramos nosotros, que también encontramos una sensibilidad global muy buena del 91%, y miren esto, en baciloscopias positivas 94% y en baciloscopias negativas 87%. No fue mejor a nosotros que en lo que reportan en la literatura. Aquí hay que mirar si de pronto tenemos menos sensibilidad en el ojo en el laboratorio, o cómo era la cantidad de las muestras cómo era la calidad de las muestras que les llegaban a ellas cuando lo revisaban. Y de todas formas, la baciloscopia tiene un problema muy importante, y es que no es lo mismo mirar una baciloscopia con tiempo, gastarse sus 20 minutos para leerla toda completa, a tener toda la carga de trabajo que tienen en un hospital normal clínico. Ellos tienen que leer muchas baciloscopias en un momentico, entonces eso también limita los resultados. Esta otra prueba que sigue, el MTBR Plus, es una prueba también de biología molecular. No es en tiempo real como la anterior, pero esta tiene una ventaja adicional, y es que me detecta sensibilidad a isomiazida, que el Ginesper solamente me detectaba a la rifampicina. El principio inicial es igual, lo mismo de la extracción, amplificación, denaturación. Lo único diferente es que el revelado es con estas matrices de nitrocelulosa que tienen unas sondas, y si en esas sondas se amplifica, se une lo que se amplificó, va a leerse la tirita como positiva. Así es como se ve en el laboratorio. Se ve como una inmunocromatografía. De cuenta que una prueba de embarazo gigante tiene muchas bandas, entonces detecta, tiene control de amplificación, el control de tuberculosis, tiene el control del RPOE, las ondas salvajes, el CAG y las ondas salvajes, y elimina las ondas salvajes. Si están todas presentes, se lee como sensible. Y la resistente es que por acá le debe faltar una salvaje y por acá hay una mutación, entonces mutación en el RPOE, en el CAG le falta la salvaje y tiene una mutación, y en el INA también le falta una de las salvajes y tiene una mutación. Entonces esta tiene 3 mutaciones, una en el RPOE, en el CAG y en el INA. Este es un multidrogo resistente. Es muy fácil de interpretar en la mayoría de los casos. ¿Cuál fue el problema? Cuando la validamos encontramos que sí es muy buena, con una sensibilidad global del 86%, una especificidad del 93%, pero cuando eran las baciloscopias positivas, la sensibilidad era del 100%, pero con las negativas del 60%. Y el principal problema que se encontró con las baciloscopias negativas era la interpretación de la sensibilidad. Encontramos que 7 eran indeterminadas. ¿Y cómo es indeterminada? Que no hay suficiente cantidad de bandas para decir si es sensible o si es resistente. Entonces,
Una de las recomendaciones que salió de este estudio que hicimos en el hospital es que esta prueba no se debería hacer a muestras con vaciloscopia negativa. Y esto es lo último que está saliendo en biología molecular, es una PCR en tiempo real múltiple, una metodología que es similar a la PCR, pero se llama TOS, y es una nueva tecnología en la que al mismo tiempo, utilizando diferentes temperaturas de fusión, se pueden amplificar varias ondas. Esto lo están utilizando en muchos otros microorganismos, pero en tuberculosis lo estamos utilizando porque puede detectar muchas mutaciones. Entonces, él al mismo tiempo es capaz de detectarme mutaciones a rifampicina, tiene 18 genes que conoce para rifampicina, 7 para isoniazida, también me detecta mutaciones para fluoroquinolonas y para inyectables, o sea, este me detecta para 4 grupos diferentes de medicamentos en una solo montaje. Este no hay que hacerlo, que primero las de primera línea, después de segunda línea, no, él corre todo de una vez. Y también es en tiempo real. ¿Qué tiene de ventaja esta prueba? Es que es también muy reproducible, es un poquito más costosa que las anteriores, pero me puede dar de una vez, si me sale resistencia, la información de quinolonas y de inyectables. Salió este estudio que compara las 3 técnicas. Entonces tenemos la comparación del Aniplex, el MTBR Plus y el ESPER. El principio de las pruebas, como les decía, el Aniplex es una PCR en tiempo real múltiple y que es de 2 pasos. La Plus es una PCR convencional de tiempo final y que revela sin hibridación, y el ESPER es una PCR en tiempo real aniada. El resultado final, este me detecta tuberculosis, rifampicina, isoniazida, quinolonas, aminoglicósidos, el Plus tuberculosis, rifampicina, isoniazida, y el ESPER tuberculosis y rifampicina. En tiempo, casi todas son muy rápidas, excepto esta que se puede gastar casi todo el día en laboratorio, pero aquí hay una de las principales diferencias. Usted, para montar una prueba de Aniplex o de MTBR Plus, tiene que tener una infraestructura de biología molecular, o sea, tiene que tener 3 áreas separadas: un área de extracción, un área de amplificación, un área de revelado, para evitar contaminaciones con aplicones. El ESPER usted lo puede utilizar en un rinconcito que tenga donde conectarlo y es mucho más fácil. La sensibilidad global con cultivos positivos para todos es muy buena, pero el ESPER es el mejor. Pero para las vaciloscopias, mire que cuando son positivas casi que todo les va muy bien, pero con las negativas, mire la sensibilidad como es de bajita con estas 2, y esta llega hasta el 80%. Aquí es donde sale la primera conclusión que les mostré al principio. Si tienen una vaciloscopia negativa, la prueba que le deben solicitar es un ESPER. La correlación de todas las 3 pruebas con las pruebas de sensibilidad fue muy buena. O sea, si le dice que tiene una mutación o le dice que no tiene mutación, realmente son muy reproducibles en cuanto a la sensibilidad. O sea que hay que tener eso presente. Es muy raro que tenga unos resultados que no sean concordantes, pero se pueden presentar. Entonces, ¿qué dice cómo debemos interpretar estas pruebas? Entonces, si tenemos un BK positivo y una prueba molecular positiva, ahí no hay pierde. El diagnóstico es confirmado en una tuberculosis pulmonar o donde hayan solicitado la muestra. Si la vaciloscopia es positiva y la prueba molecular es negativa, entonces aquí ya viene el primer problema. ¿Hubo algún problema en la técnica? Buscar si hubo inhibidores, si la muestra se procesó mal, cualquier otro problema que haya habido con la muestra. O lo otro es que tenga una micobacteria diferente, que sea no tuberculosa. Eso hay que tenerlo presente también. Si la vaciloscopia es negativa y tenemos alta sospecha clínica y la prueba molecular medio positiva, eso es un diagnóstico presuntivo casi que confirmado, ¿cierto? Pero aquí viene la otra indicación de esta charla, y es que si la vaciloscopia es negativa y usted tiene baja sospecha clínica, no se gaste la plata y no le pida la prueba molecular, porque no se recomienda. Se van a pegar un enredo con ese resultado si le sale positivo. Prima siempre la sospecha clínica. ¿Qué limitaciones tienen estas pruebas? También es muy importante tenerlo presente. Pueden presentarse falsos positivos.
Cuando se presentan falsos positivos, si se contaminó la muestra en el laboratorio, en el transporte, que la marquen mal, el mal diseño de los primers. Con estas pruebas nuevas no pasa porque nosotros no los tenemos que diseñar, ya esos primers están diseñados y validados. Y este sí es muy importante: diagnóstico antiguo de tuberculosis tratada. Este es otro mensaje que tiene que quedar: las pruebas moleculares no se piden para seguimiento de tratamiento para tuberculosis. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, ellos detectan DNA y usted puede tener un bacilo muerto en su tracto respiratorio mucho tiempo, y si le sigue pidiendo ESPER y ESPER y ESPER, le va a seguir saliendo positivo. Entonces prolongan tratamiento sin necesidad. La única indicación de pedir una prueba molecular en un paciente que está en tratamiento, ¿cuál sería? Que ustedes sospechen que se les volvió resistente. Entonces las vaciloscopias empezaron a aumentar, el paciente viene mal clínicamente y está adherente en el tratamiento. Pídale la prueba molecular, pero no para ver si eso es tuberculosis, sino para ver si evolucionó a resistencia, porque venía con una cepa sensible y ya ahorita esta sigue siendo vaciloscopia positiva, entonces miremos a ver si es que adquirió resistencia. Esa sería la indicación. Y los falsos negativos. Falsos negativos casi siempre se dan por degradación del material genético, dada más con una prueba que teníamos primero, que se llamaba Mycobacterium direct, que detectaba RNA, pero esa prueba era muy buena en su principio, pero era muy difícil de aplicar y se contaminaba mucho, y la sacaron del mercado. Y la mala preparación y transporte de las muestras. Para terminar esto, cuando hay discrepancia entre las pruebas moleculares y las pruebas convencionales. Si la prueba molecular me dice que es sensible y la prueba convencional me dice que es resistente, debo interpretarla como que hay mutaciones que codifican fuera de esa región, o hay otros mecanismos de resistencia. ¿A quién le creo? Al que me dijo que era resistente. Si me dice la prueba molecular que es resistente y la prueba convencional me dijo que era sensible, ahí es que puede haber un bajo nivel de resistencia no detectada en la prueba convencional, o que tengamos poblaciones mixtas. ¿A quién le creo? Al que me dijo resistente. ¿A quiénes se le pide una prueba molecular? A casi que todo el paciente que le sospeche una tuberculosis con factores de riesgo, inmunosuprimido, VIH. Ojo con estos: los niños hay que pedírsela porque casi siempre son vaciloscopias negativas, entonces esos son una indicación de estas pruebas. Bueno, y por último, los resultados siempre se deben interpretar en conjunto con características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio. Y ojo con esto que ya nos han glosado, es que cultivos de micobacterias. Ninguna de estas pruebas moleculares reemplaza a los métodos convencionales: vaciloscopia, cultivos y pruebas de sensibilidad farmacoconvencional. Son complementarias, hay que seguirlos pidiendo. Entonces se pide la vaciloscopia, el cultivo y la prueba molecular. Muchas gracias.